Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 13 de julio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 111. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no andaremos en tinieblas. Allí en el Salmo 119, versículo 114 nos dice: Señor, tú eres mi escudo, eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Porque Romanos 4:21 nos dice que Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en Lucas 8:15, para que así con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice allí en San Lucas 8:15. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Hoy vamos a meditar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 7 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no les reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 13 de julio del 2023. Hoy en su palabra el Señor nos dice algo muy interesante. Hoy estamos meditando San Mateo capítulo 10 del versículo 8 al 15. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. Jesús hoy a sus apóstoles envía a una misión noble con unas instrucciones claras y precisas. Le dice: sanen enfermos. Por eso cuando nosotros nos enfermamos, San Santiago capítulo 5, versículo 14 dice: está alguien enfermo, vaya a los presbíteros para que le unjan con aceite del óleo y que ore por él. Entonces, por eso Jesús le dio el encargo a sus apóstoles y sus sucesores, que son los obispos y los presbíteros. Entonces, cuando nos enfermamos, Eclesiástico 38, del versículo, Eclesiástico 38, del versículo por ahí del 10 en adelante, también nos dice que cuando nos enfermamos, oremos al Señor y luego vayamos al médico. Bien, sanen enfermos, resuciten muertos. Hay mucha gente que espiritualmente están muertos. ¿Cuál es el trabajo de los sacerdotes, de los obispos? Resucitarlos a través de alimentarlos,
de la palabra del Señor, así como allá en Ezequiel capítulo 37, del 1 en adelante, cuando el Señor le dice a Ezequiel: ¿crees que estos huesos secos puedan tener vida? Estaban muertos. Miren, hoy en día hay muchos católicos que andan muertos. La tarea de los sacerdotes es predicarles la palabra del Señor. Hay sacerdotes que en el momento de la homilía de la misa hablan de todo menos predicar la palabra de Dios, menos de lo que se trata la lectura de ese día. Piden colaboraciones, piden dinero. Por eso debe ser otro momento, el momento de la predicación. Se tiene que predicar la palabra de Dios, porque si queremos que el pueblo tenga fe, Romanos 10:17 dice: por tanto la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y el encargo de los sacerdotes es predicar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que los sacerdotes tienen que dar cuenta a Dios por todas las almas de los cuales a ellos se les ha encargado. Limpien leprosos. La lepra significa el pecado. Tienen que sentarse a confesar. Bendito sea Dios que hay sacerdotes que se toman su tiempo para confesar. Hay sacerdotes que no les gusta confesar, pero es un deber que Dios les ha encomendado: limpiar la lepra del pecado, reconciliar a las personas con Jesucristo, limpiarles del pecado, lo que dice en San Juan capítulo 20 del 21 al 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen les quedan sin perdonar. Otra cosa también, ya que estamos hablando de esto, hay que recalcar que hay personas que no saben confesarse y son los culpables, porque hay algunos sacerdotes que no les gusta confesar. Cuando van a confesarse empiezan a decir historias grandes, por ejemplo, para decir que cometieron pecado de fornicación. Oh padre, a mí me gusta tal persona, un día me invitó a salir, me regaló flores, yo me quedé extasiada y luego me invitó a una fiesta, luego me dio una copa de vino y luego me llevó a su casa, estaba la casa sola, yo solo, y usted sabe, padrecito, me acosté con esa persona. Miren, una historia así. La convención no es para decir historias. Padre, he cometido pecado de fornicación, se llama eso. He hecho esto, aquello, pam, pam, pam. Listo. Por eso hay sacerdotes que no les gusta escuchar las historias, porque la gente viene a traer historias, o si no viene a contar los pecados del marido, los pecados de la vecina, del vecino, de la suegra. Él es así, fulana de tal es así, así. Pero si estamos confesando nuestros propios pecados, tiene que ser lo que nosotros decimos y listo. Bien, la tarea de los sacerdotes: sanar a los enfermos, orar por los enfermos, resucitar a los muertos en la fe, limpiar a los leprosos, o sea, confesar a las personas, echar a los demonios a través del ayuno y la oración que nos explica en Mateo 17:21. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Es un don que Dios les ha dado, una gracia de ser representantes de Jesús aquí en la tierra, como dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Los sacerdotes son embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Ellos lo recibieron, recibieron esa vocación, ese llamado, fueron elegidos de Dios para hacer todas estas cosas. Y Dios no les dijo: bueno, les voy a dar poder para que sanen enfermos, pero ustedes me tienen que dar algo de dinero. No, por eso dice Jesús claro aquí en Mateo 18, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Hay sacerdotes que hacen de esta manera y confían en Dios, en la divina providencia. Hay otros sacerdotes que de la fe hacen un negocio y eso no está bien. Es pecado de simonía. Ustedes habrán leído allá en Hechos capítulo 8, versículo 18, cuando Simón el mago se acerca a los apóstoles y les ofrece dinero y le dice: a mí denme ese poder para a quien yo imponga las manos que reciba el Espíritu Santo. Ven, quería comprar un don de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Al infierno tú y tu dinero, ¿qué piensas que los dones de Dios se pueden comprar? Entonces no es correcto que haya sacerdotes que si no hay dinero no celebren una misa, que si no hay dinero. Los feligreses debemos de dar, debemos de dar, colaborar, recordando que en 2 Corintios capítulo 9, versículo de 6 en adelante, dice que tenemos que dar, que dar.
es muy importante dar y dar sin sentirse forzados, dar con alegría, recordando que en Hechos capítulo 20, versículo 35 dice San Pablo, recuerden las palabras de Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. De dar tenemos que dar, pero los sacerdotes de Cristo no tienen autoridad de cobrar nada. Peor aún, los ministros de Satanás, que son los, entre comillas, pastores evangélicos, empezando con la H y con la K, porque evangélicos de evangélicos no tienen nada. Se autonombran pastores, aleluya, gloria al Señor. Malaquías 3 del 7 en adelante dice que hay que dar el diezmo y cobran el diezmo. Algunos leen allá Hechos capítulo 4, versículo 34. Todas las personas vendían sus campos y sus bienes y venían y ponían a los pies de los apóstoles. Y ellos dicen, nosotros somos los apóstoles. Son falsos apóstoles, dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Son falsos apóstoles, ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque andan predicando, pero predican mentiras, no predican la verdad. Son seguidores de hombres, cada sectario tiene su hombre como fundador, un ser humano. Solamente nosotros los cristianos católicos tenemos a Cristo como fundador de la iglesia, que es su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Entonces, así que mi hermano y hermana, si tú estás dando el diezmo a algún pastor o pastora, que hasta ahora ya salen pastoras, mire, Jesús llama en Marcos 3:13 a hombres, apóstoles, pero ya se autonombran ahora pastoras. ¿Y dónde había pues una apóstola que Jesús llamó? ¿Sí ven? Pura mentira. Juan 8:44, Satanás es padre de todas mentiras. Y quien dé el diezmo a ellos se hace cómplice de ellos que están robando. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 18 en adelante, dice, ustedes soportan que los roben. Entonces, quien cobre diezmo está robando. Primeramente, si no es un sacerdote quien recibe la ofrenda y es otra persona, y esta otra persona que está demandando el diezmo de las personas, esta persona que se autonombra pastor, eso no es correcto. El Deuteronomio 26:12 dice que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo al sacerdote, a la viuda, al huérfano y al forastero, a nadie más, nada de a los fulanos pastores, ellos ni siquiera había, vienen desde el año 1517 en adelante. Bien, para dejar esto claro, Mateo 18, Jesús le encarga un encargo a sus apóstoles, les da instrucciones precisas y les dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Así que si hay algún hermano sacerdote que se dedica a cobrar, a poner un precio a la Santa Eucaristía, eso es pecado de simonía. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. No lleven oro, plata o monedas. Miren, no lleven oro, plata o monedas, de lo que se preocupan tanto los hermanos separados que se autonombran pastores, del diezmo que se preocupan. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje, porque tenemos que confiar en la divina providencia. Salmo 24, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios que todo lo mira, no va a ver las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso en Mateo 6:33 nos dice la palabra de Dios, ocúpense del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Con tal que nosotros tengamos que comer es suficiente. Allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 en adelante, nos dice que nosotros no nos hemos traído nada al mundo y nada nos vamos a llevar. Que quien quiera enriquecerse, quien quiera, si son los hermanos separados, cobrar el diezmo, o si son algunos hermanos sacerdotes que ponen precio a los sacramentos, a las Eucaristías, que en 1 Timoteo 6:10 dice que el afán al dinero es el inicio de todos los males. Entonces ya no se preocupan de administrar la misericordia del Señor, sino ya se preocupan del dinero. Donde hay dinero, hay quien le da dinerito, a él se le tratan bonito. Para al quien no da nada, no hay tiempo. Eso no es correcto. En todo pueblo o aldea
en que entren. Busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Y no sé dónde vayan, busquen una persona de confianza, una persona que valga y quédense en esa casa. Al entrar en la casa, esto es importante, Mateo 10, 12. Al entrar en la casa, deseenle la paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando entremos en la casa, en cualquier casa? Que la paz del Señor esté con ustedes. Desearles la paz. Y mire lo que sucede. Versículo 13. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Por eso es importante nosotros decir a los demás que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Así sean personas que calumnien, que nos hablen mal. Es bueno nosotros decir que la paz de Cristo esté en tu corazón, que Dios te bendiga. Porque si esta persona no la merece, entonces ese deseo de esa bendición y de la paz del Señor va a volver hacia nosotros mismos. Igualmente, si nosotros deseamos mal a alguien, ese mal nos vuelve a nosotros mismos. Igual, si alguien nos desea algo malo a nosotros, se vuelve a ellos mismos. Recuerdan allá Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a quien te bendice, maldeciré a quien te bendice. Romanos 12, 14 nos dice ustedes, no maldigan, ustedes bendigan. Y si en algún lugar no lo reciben, ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiéndose el polvo de los pies. Entonces Jesús ya nos advierte que va a haber lugares donde hay personas que no nos van a escuchar. Pero eso pregúntenos si nos importa. Nosotros tenemos que ir y sembrar la semilla del reino de los cielos, que crezca o no crezca. Eso ya le corresponde a Dios, que es el dueño del terreno, que es todo el mundo. Nosotros tenemos que sembrar la semilla del reino de los cielos. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con más rigor que Sodoma y Gomorra, que nos explica ahí en Génesis 19 lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra por que no quisieron salirse o abandonar el pecado. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, dejémonos guiar por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. No nos encerremos en nuestras propias filosofías que nos dice allá en Primera de Timoteo 4:7, son cuentos de vieja, sino dejemos guiarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre a ustedes y a toda su familia. Les quiero y los amo en Jesucristo, como dicen Primera de Corintios 16, 24. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización y recuerden por favor de darle compartir para que de esa manera lleguemos a más personas con la palabra del Señor.